Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde donde quiera que me estés observando. Te doy la más cordial bienvenida a un video más de este programa que tenemos que se titula Principios de Anatomía y Fisiología Humana. Recuerda que en nuestro canal tenemos dos cursos completamente gratuitos, únicamente suscribiéndote y dándole like para poder apoyar esta causa. Estos son Principios de Anatomía y Fisiología Humana, empezando por el sistema esquelético, que es el que desarrollaremos a continuación, y el de temas centros de química para ciencias de la salud, en donde estamos trabajando los sistemas dispersos y las soluciones. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el de Principios de Anatomía y Fisiología Humana y vamos a darle continuidad a los temas que estamos desarrollando sobre el sistema esquelético. Recuerda que ya tenemos una serie de videos desde lo que es la principal fisiología del sistema esquelético, las células que forman parte de dicho sistema y las características macroscópicas de los huesos, hasta los tipos de osificación longitudinal y pues obviamente el video del día de hoy que vendría siendo titulado de la siguiente manera. Entonces vamos a proceder a ver nuestro tema del día de hoy. El tema que desarrollaremos en esta sesión será vértebras, sacro y coxis. Recuerda que el video pasado nosotros habíamos hablado relativamente a la columna vertebral, vimos sus curvaturas, si son cóncavas, si son convexas, la cantidad de vértebras que existen en la zona cervical, torácica, dorsal, etc. ¿sí? Y pues el día de hoy vamos a hablar única y exclusivamente de lo que son las vértebras, cómo es su composición, ¿sí?, esquelética, qué características son comunes y qué características son diferentes dependiendo de la zona donde se encuentren de nuestra espalda, nuestra curvatura, ¿no? El sacro y el coxis, que viene siendo parte fundamental para integrar toda la parte ósea que forma una estructura básica en nuestra espalda, en la columna vertebral, ¿no? Entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, ¿sí? Recuerda que si no tienes no has visto el video anterior, te dejo la descripción en este video, el link está en la descripción de este video para que puedas regresar y así sucesivamente puedas ir viendo todos los videos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, compártelo y puedes tomar los cursos, puedes tomar los videos para que vayas familiarizándote con el sistema esquelético y con los otros sistemas que iremos subiendo paulatinamente. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de las vértebras. Las vértebras pues, son los huesos que forman parte fundamental de lo que es la columna vertebral. Recuerda que la columna aloja la médula espinal y que una de las maneras de proteger nuestra médula espinal es a través de las partes óseas, que en este caso son las vértebras. ¿Okay? Dice, las vértebras tienen características en común y otras particulares dependiendo de la región en la que se encuentren. Estamos hablando que las vértebras van a llevar a cabo una función primordial, que es la de protección. Como están formadas por tejido óseo, para la redundancia, pues ya vimos que hay células involucradas, hay metabolismos involucrados, que eso ya lo hemos visto anteriormente en este canal, y pues las vértebras no son excepción. También al ser partes óseas tienen estos metabolismos concretos y tienen esas características en particular, ¿okay? A pesar de eso, y a pesar de que todas forman parte de un todo que es la espalda, que es la columna vertebral, ¿sí? Todas estas tienen características en común, reparos anatómicos en común muy similares, pero también van a tener reparos anatómicos específicos. Esto está en función de la zona en la que se encuentren, como bien dice el texto de acá. Ahora, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, si lo hablamos desde en términos biomecánicos, cada una de las zonas en la que nos encontramos está alojado una cantidad de nuestro peso, ¿okay? Este peso se distribuye de manera uniforme gracias a la columna vertebral, pero eso no quiere decir que la columna vertebral pues, sea la solución a este problema. Cada una de las vértebras, dependiendo de la zona donde se encuentre, esta zona es la que concentra la mayor cantidad de nuestro peso. Por ende, cada una de las vértebras va a tener características, si bien comunes, pero también va a tener características únicas y específicas de esta zona, ya que no es el mismo peso que está soportando, por ejemplo, la parte cervical que la parte lumbar o la parte torácica. Entonces, con base en esto, vamos a ver que las vértebras tienen elementos comunes, elementos característicos que van a compartir, pero también vamos a encontrar elementos específicos y particulares dependiendo de la zona. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahora cuáles son estos elementos o cuáles son estas características comunes. ¿Okay? ¿Cuáles son las características comunes? Pues todas ellas, independientemente de la zona de las curvaturas que vimos la clase pasada, estas se encuentren, pues vamos a ver que tienen cuerpos vertebrales con un agujero central, que se llama agujero raquídeo, ¿no?, que aloja a la médula espinal.
Todas, absolutamente todas, son una estructura en conjunto en donde tienen esta pequeña apertura, este pequeño meato, ni tan pequeño porque toda la médula tiene que atravesarlo, pero es ahí donde se va a alojar la médula y, como habíamos mencionado al principio, sirve de protección para dicha médula. ¿Okay? Entonces todas, independientemente de las zonas donde se encuentren, cuentan con este agujero central, o también llamado agujero raquídeo. Número 2. De los cuerpos vertebrales salen dos pies llamados pedículos que se unen a las tres apófisis. Todas tienen esta característica en común. Bueno, cabe resaltar que pues, si tú puedes observar en una clase de anatomía, en un libro de anatomía de fisiología humana, pues vas a ver que todas las vértebras se conectan unas a otras. Esta conexión, como vamos a ver más adelante, entre una vértebra y otra, entre una vértebra y otra, pues no tienen mucho movimiento entre sí, el movimiento es limitado. Sin embargo, si observamos a la columna como un todo, toda la columna sí tiene un movimiento apreciable. No sé, una manera de observarlo, de lo que te lo puedas imaginar, es la siguiente. Voy a tomar, por ejemplo, ahorita mi pulsera. Esta pulsera está formada por eslabones. Cada eslabón tiene un movimiento limitado, no se puede mover libremente cada eslabón. Sin embargo, si yo quiero mover toda la cadena presenta un movimiento en conjunto. O sea, a pesar de que cada eslabón tenga un movimiento limitado, pero si sumamos todos sus movimientos en conjunto de la cadenita que tenemos aquí, toda la cadena se puede mover de una forma relativamente muy amplia o muy alta. Entonces, con este pequeño ejemplo, con esta pequeña ejemplificación que te acabo de mostrar, es que quiero que observes cómo todas las vértebras en conjunto, a pesar de que están sobremontadas unas de otras y que su movimiento es limitado porque no podemos moverla más allá de su límite, estas, si se mueven en conjunto, hacen que toda la médula espinal adquiera un movimiento apreciable. Esto es como el serpenteo, ¿no? Como el movimiento que tiene una serpiente. Más o menos así tendrá movimiento nuestra columna vertebral, siempre y cuando los discos intervertebrales no sufran daño y, obviamente, las vértebras estén en su máximo esplendor. Entonces, esta característica común que estamos observando permite tener una conectividad eficiente entre todas las vértebras de la médula espinal, ¿sí? Y de esa manera, de la columna vertebral, y de esa manera van a poder ejercer un movimiento al unísono. Eso es lo que nosotros necesitamos para que nuestra espalda pueda estirarse, pueda contraerse, pues todas ellas tienen que hacer un movimiento equitativo. Si una no lo hace correctamente, es en ese punto donde vienen los famosos problemas de espalda, los famosos dolores focalizados en la espalda, pues es lo más lógico que podamos apreciar en un primer punto de vista, pero pues tendríamos que hacer más estudios para saber si es eso efectivamente lo que está ocasionando el daño o es algo subsecuente. ¿Okay? Bueno, pues esta es una característica importante. Siguiente, una apófisis central también llamada apófisis espinosa. Esa es la característica de todas las vértebras, tienen su apófisis espinosa que pues es parte de su estructura básica. Cabe recalcar, te digo, ahorita lo vamos a ver en las estructuras particulares, pero dependiendo de la zona, esta apófisis espinosa puede variar en grosor, en longitud, etcétera, porque, como bien mencionamos, el peso se distribuye o va recayendo de una manera un poquito diferente dependiendo de la zona en la que nos encontremos. ¿Okay? Y último punto, dos apófisis transversas, donde existen 4 superficies articulares, 2 superiores y 2 inferiores, para la unión con la vértebra de arriba y la vértebra de abajo. Es lo que comentamos en un principio. A pesar de que las vértebras tienen movimientos muy limitados entre una y otra, estas articulaciones que tienen hacia arriba para la vértebra superior y hacia abajo con la vértebra inferior, pues esto va a permitir que todas lleven a cabo un movimiento conciso y al unísono para que la columna vertebral pueda estirarse hasta cierto punto. También tampoco es de que se estire demasiado, ¿sí? Acuérdate que no debe perder sus curvaturas para que se pueda redistribuir el peso de nuestro cuerpo y podamos mantenernos de pie, correr, caminar, etc. Entonces estas son algunas características comunes que vamos a encontrar en todas las vértebras, independientemente de la zona en la que nos encontremos, ya sea cervical, torácica, lumbar, etc. Muy bien, espero que hayas tomado nota de esto. Continuamos con nuestra siguiente diapositiva.
Y vamos a observar ahora las características especiales. ¿Cuáles son esas características especiales? Bueno, están en función de la zona en la que se encuentre cada vértebra y, como bien habíamos comentado al principio, tiene el objetivo primordial de redistribución del peso para que no recaiga todo el peso en una zona específica y pues existan fracturas, luxaciones, etc. Entonces, vamos a ver qué pasa con las cervicales. Vamos a hablar de las primeras vértebras, que son las cervicales. Estas, además de que contienen los elementos comunes que ya vimos en la lámina anterior, las cervicales poseen características especiales, ¿sí? No todas estas que vamos a mostrar. El atlas, que es la cervical 1, es la que tiene una característica o unas formas especiales con respecto a las otras cervicales, ¿no? Tiene la función de sostener la cabeza, posee forma de anillo y en su cara superior se encuentra la cavidad glenoidea. Recuerda que esto es un reparo anatómico en particular que nos puede ayudar a articular o no articular. Eso ya lo hemos visto en videos anteriores. Que recibe la superficie articular del hueso occipital, es donde descansa el hueso occipital, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos huesos de la bóveda craneal? Pues el hueso occipital va a descansar en esta cavidad y se va a dar la articulación de la cabeza. ¿Dónde estamos? Ok. En su cara interna y anterior tiene otra faceta para recibir la articulación de la segunda vértebra cervical. O sea que esta vértebra, el atlas, la C1, es la que se encarga de recibir el hueso occipital para tener la articulación de la cabeza y podamos hacer no, podamos hacer sí, ¿no? Etcétera. Y también tiene un espacio o tiene una articulación con la cervical número 2. Que en conjunto va a ser esta articulación de pivote que permite que nosotros hagamos movimientos en esta posición. El occipital descansa y forma un eje de rotación y la cervical 2 forma la articulación para hacer ese movimiento. ¿Okay? Ahí lo vamos a ver. El axis o la cervical 2, precisamente de esta que estábamos hablando, se caracteriza por presentar en su cara anterior una saliente en forma de diente. Esta es la llamada apófisis odontoides. Esta saliente en forma de diente va a permitir la anexión o la combinación con el atlas y hacer la articulación del movimiento de la cabeza en conjunto. ¿Sí? Muy importante. Y de ahí la cervical 3, la cervical 4, la cervical 5, la cervical 6, todas son igualitas, tienen las mismas características comunes que vimos en la lámina anterior, sin ninguna novedad. Hasta llegar a la cervical 7, también llamada vértebra prominente. Esta vértebra prominente es la última de las vértebras cervicales, cuya apófisis espinosa es muy grande a diferencia de las demás. Es lo que te comentaba, a pesar de que todas tienen una apófisis espinosa, ¿sí? El de la cervical 7 o prominente es mucho más larga e incluso esta nosotros la podemos sentir cuando inclinamos la cabeza hacia adelante. Si yo me pongo en esta posición anatómica lateral, si yo pongo mi cabeza hacia adelante, esta protuberancia que estoy sintiendo en la base del cuello, esta es la apófisis espinosa de la cervical 7 o vértebra prominente. ¿Okay? Nosotros la podemos detectar rápidamente. Las personas que son más flaquitas se les nota mucho enseguida y esa viene siendo la característica propia de la cervical 7 a diferencia de las otras vértebras. ¿Okay? Entonces, acabamos de ver cuáles son esas características específicas con base a las vértebras cervicales, que son tres: el atlas o C1, el axis o C2 y la vértebra prominente o C7, que es la última de las 7 vértebras cervicales. ¿Okay? Entonces vamos a ver las imágenes para que nos quede un poquito más claro. Entonces aquí presentamos a lo que es el atlas, la C1, y fíjate cómo está dispuesta. Aquí está el agujero central del que habíamos hablado, por aquí va a descender el bulbo raquídeo, es un poquito más grande, y fíjate cómo tiene las masas laterales que sirven para recibir al hueso occipital y descansar de esa forma. Entonces aquí lo vemos en esta posición, una vista superior, una vista inferior de ella, aquí vemos cómo está de la misma manera. Fíjate que aquí tiene el espacio para articular con el occipital y en la parte inferior, la parte de abajo, tiene los espacios para articular con la otra cervical, que sería el axis.
Y de esta manera vemos cómo la estructura de esta cervical es completamente diferente a la de las otras vértebras cervicales. Incluso podemos observar la ausencia de la apófisis espinosa, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver ahora al axis. Entonces fíjate cómo el axis, tenemos una visión anterior de lo que es el axis. Aquí está la apófisis prominente en forma de diente, ¿sí? La odontoides. Y fíjate cómo la estructura es muy diferente a la del axis. El axis básicamente es un anillo, ¿sí? Que permite recibir al occipital y articularse ¿cómo se llama? Con la siguiente vértebra, que sería el axis. El atlas, que es esta, es un sitio de eje nada más. Es un sitio de conexión entre el occipital de la bóveda craneal con la siguiente vértebra, que va a llevar a cabo ese movimiento en conjunto. Entonces fíjate la diferencia anatómica, como esta es un poco más maciza, más gruesa, ¿okay? La vista posterior, aquí vemos cómo ya se cierra, no es tan aperturada como el atlas, sino que esta ya tiene una aperturación menor, y esto es lo importante, hacer la articulación con la apófisis odontoides para que se dé esa articulación de la cabeza y podamos realizar pues estos movimientos laterales, ¿okay? Bueno. Y por último, la vértebra prominente, aquí vemos cómo está. Esta es su apófisis espinosa, que es más larga que de las otras cervicales. Ya cuando hablemos de las C3, C4, C5, C6, ellas tienen una apófisis espinosa promedio. Cuando llegamos a la C7, que es esta, aquí observamos la apófisis espinosa prominente, que es más larga, y esto es lo que hace que cuando nosotros tengamos este movimiento hacia adelante, sintamos esta parte, este hueso, esa parte del hueso la que estamos sintiendo. Entonces fíjate cómo lo tenemos así en su vista superior, y bueno, no tenemos otro lateral. Si la viéramos lateral, es que no tenemos la imagen, pero bueno, la lateral es una apófisis muy grande. Ahorita que veamos las lumbares, a veces sí tengo una imagen posterior, ahí vamos a ver el largo que tienen estas apófisis espinosas en particular, y esta pues mucho mayor, ¿no? Entonces aquí vemos cómo tiene las estructuras articulares para la superior y para la inferior, y pasamos a otro tipo de vértebras, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos estas partes, y vamos a ver qué pasa con las dorsales. Con las cervicales ya vimos cuáles son sus características específicas. Básicamente gira en torno al atlas, al axis y a la prominente. En cuanto a las dorsales o torácicas, las vértebras dorsales tienen 4 facetas extra, cada una de ellas para recibir la cabeza y tuberosidades de las costillas. Y estamos hablando de esta zona en particular. En esta zona, si me pongo en forma lateral, aquí vamos a ver que en esta zona ya hay presencia de las costillas. Entonces, estas vértebras, a diferencia de las cervicales y de las otras, tiene estos espacios extra para poder articular con las costillas. Es una característica específica de las dorsales o torácicas. Posteriormente tenemos a las vértebras lumbares. Su cuerpo vertebral es más alto a comparación de las otras vértebras. Las apófisis espinosas más horizontales, o sea, ya no están ladeadas, sino que ya tienen una forma más horizontal, ¿no? Y el agujero raquídeo es más triangular. Son algunas características anatómicas variantes con respecto a las dorsales y las cervicales, ¿no? Ese es el caso de las lumbares. Las sacras, el famoso sacro, dice, es la unión de las 5 vértebras, pueden ser de 4 a 5, vamos a explicar cómo está esto, formando un solo hueso de forma triangular con base superior, forman la pared posterior de la pelvis. La pelvis pues, es la zona de los miembros inferiores, es la parte posterior de esa pelvis, siendo su curvatura cóncava más pronunciada en la mujer. Esto se debe a que el sacro, ¿sí? Esto cuando hablemos de extremidades inferiores y veamos el hueso ilíaco, pues también lo recordaremos. Pero en el caso de la mujer lleva una adaptación específica porque la mujer da luz, ¿sí? Cuando la mujer da luz, tanto los huesos ilíacos son más anchos y el sacro es más cóncavo, permitiendo o facilitando así el proceso de alumbramiento, ¿sí? Pero esto es únicamente en las mujeres. En los hombres no sigue este patrón porque obviamente un hombre no tiene una luz. Pero esto ya lo haremos más un poquito en detalle cuando veamos el hueso ilíaco de los miembros inferiores, y es ahí donde vamos a notar esa característica relevante que tienen las mujeres, o el hueso
de la mujer con respecto al del hombre, ¿okay? Pero básicamente desde aquí ya nos podemos dar cuenta cómo el sacro está modificado hasta cierto punto en una mujer, en un hombre, ¿okay? Y por último el hueso coxillo o el coxis. Es la parte terminal de la columna, está formado por igual de 4 o 5 huesos, las vértebras muy pequeñitas. Esto va a depender obviamente pues de, ¿cómo se llama? De la genética de la persona. Yo ahorita te comento un poquito por qué estos dos son fusiones de huesos en particular, ¿no? Bueno, entonces con esto ya tenemos notariados las características diversas que vamos a encontrar en las vértebras dorsales, las lumbares, las sacras y el coxis en particular, ¿no? Y podemos realizarlo de esta forma. Las dorsales o torácicas, pues aquí vemos hasta mira lo que te comentaba, esto en la posición lateral que quería que vieras, y mira cómo la apófisis espinosa es muy grande. La de la cervical 7, ¿sí?, es mucho más grande, ¿sí? Entonces por eso cuando nosotros hacemos esta inclinación se puede sentir el huesito, se puede sentir la punta de esa apófisis espinosa, ¿no? Pero en este caso no, fíjate cómo esas son más gruesas. Una torácica o una dorsal es más gruesa, el cuerpo es más grande, mira cómo está este cuerpo más grande para distribuir el peso de una forma más equitativa. El agujero vertebral es un poquito más triangular, podemos decir, ¿no? Y como las ramas laterales junto con el cuerpo de acá es más grueso, mira cómo está aquí. Y aquí vemos la impresión ósea que permite la articulación con la costilla, cosa que las cervicales, las lumbares, el coxis no tienen, ¿sí? Es una característica específica de las cervicales, de las vértebras dorsales o torácicas, ¿no? ¿Sí? Entonces mira cómo se conectan, lo que te comentaba, cómo todas ellas forman uno solo. Esto es parte de la columna. Entonces el movimiento que tiene cada vértebra individual hace que toda la columna en conjunto adquiera un movimiento en forma de serpenteado, o sea, como si fuese una serpiente, ¿no? Entonces aquí observamos eso en esta imagen, y lo mismo, mira cómo vamos a observar poco a poco cómo va variando incluso la apófisis espinosa a medida que vamos bajando, porque es ahí donde se concentra la mayor cantidad del cuerpo. E incluso nosotros, como somos bípedos, nos paramos en 2 pies, caminamos en 2 pies, todo el peso recae en nuestros pies. Suena lógico entonces que las vértebras que están más cerca de los miembros inferiores adquieran una estructura más sólida, más fuerte, más concisa para poder soportar el peso y soportar sobre todo la fuerza de gravedad que nos jala hacia abajo, ¿sí? Pues bueno, esas son algunas características importantes de las vértebras. Aquí vemos las lumbares, ¿sí? Aquí en el cuerpo vertebral es donde se aloja el disco. Este disco se pone acá y todas tienen su propio disco de fibrocartílago que evita la fricción de una vértebra con otra y de un hueso con otro para que no se desgasten, ¿sí? Entonces de todos los cuerpos vertebrales ahí vamos a encontrar alojados los discos intervertebrales, que son puros cartílagos, está hecho de fibrocartílago. Entonces fíjate cómo la lumbar pues ya cambia y el cuerpo es mucho más grande, el agujero ya se acentúa un poquito más la forma triangular, las apófisis espinosas, aquí ya no tenemos la articulación con costillas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo en esencia todas tienen la misma forma, pero con modificaciones anatómicas que les permiten soportar y distribuir mejor el peso. Mira cómo tenemos aquí, cómo se van conectando y en conjunto se da el movimiento o la curvatura de la columna. Y aquí tenemos los discos intervertebrales, que son de fibrocartílago, que son estos de aquí, que van colocados en esta zona. Si yo viniera, agarro esto, lo coloco aquí, en todas las vértebras, y así se visualizaría. Como este disco intervertebral evita la fricción entre este hueso, entre esta vértebra con esta otra, evita la fricción y el desgaste y nos permite tener un movimiento un poquito más amplio. A esto hay que añadirle que también hay ligamentos, hay otro tipo de cartílagos que ayudan a que esto no se salga de control, ¿okay? Aquí podemos observarlo, miren cómo están distribuidas, ya son más gruesas, más romas, más fuertes, más potentes, porque en este punto pues vemos que el peso se distribuye de una manera más grande y necesitamos mayor resistencia para poder optimizar nuestro movimiento, mantenernos de pie, caminar, correr, etc. Y por último hablamos del sacro y del coxis, lo que te comentaba al principio, ambos son
pertenecen de la función de 4 a 5 vértebras. Esto va a depender pues de la genética del individuo. Nuestros colegas, los biólogos evolucionistas, ¿no? La teoría de la evolución, si estás familiarizado con ella, si no te comento rápidamente, pues todo se populariza más que nada con Charles Darwin, en donde existe una teoría que establece la evolución de todas las especies que habitan el planeta, que habitaron en su tiempo y que habitan en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, esto dice que nosotros somos un linaje descendiente de los primates, de los homínidos, ¿no? Entonces, de los monos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos vestigios de nuestros antecesores. Cabe recalcar que obviamente la evolución de la especie humana está inconclusa porque todavía faltan algunos eslabones, a los que se les llaman eslabones perdidos, para poder hacer esa conexión, enlazar y ver de dónde surge nuestra especie, que es el Homo sapiens sapiens, ¿okay? Pero bueno, a simple vista dice eso y la teoría dice esto y suena lógico hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hace un monito cuando está en la rama del árbol? Los monitos se duermen, ¿sí? Y tienen su colita. Entonces los monitos cuando se están durmiendo y de pronto sienten que se caen, la colita lo que hace es enroscarse en la rama y de esa manera al caer como que da una voltereta y regresa a la rama del árbol. Es un método de defensa que han adquirido en la evolución para no caerse de las copas de los árboles y tener un aplastante fin, ¿ok? Ahora, imagínate tú, te acabas de comer, te acuestas en tu sofá, en tu cama o en tu hamaca, te acuestas y te estás durmiendo. Dime si o no has sentido que de pronto sientes que te vas a caer y un impulso rápido en tu cuerpo hace que te despiertes y sientes vértigo, sientes que te ibas a caer, ¿ya? Dime si o no lo has sentido. Bueno, si tu respuesta ha sido que sí, o conoces a alguien que sí, esto es un vestigio evolutivo de cuando nosotros vivíamos en los árboles. Así como los monitos, cuando ellos sienten que se van a caer, tienen ese mismo sentido, esa misma impresión que nosotros tenemos cuando estamos dormidos y estamos al borde de la cama, del sofá o de la hamaca, ¿sí? Pues ese mismo vértigo que sentimos es el que sienten los monitos y ellos usan su colita para enroscarse y evitar caerse. Obviamente nosotros no tenemos cola, no nos podemos caer. ¿O sí tenemos? ¿Qué es este hueso? ¿Qué es el coxis? Mira, es el vestigio de una cola. Lo que dicen nuestros colegas evolucionistas. Esto es el vestigio de una cola. Es una estructura vestigial. Ya no nos sirve. ¿Ok? Entonces, este vestigio hace que la teoría evolucionista cobre sentido en nosotros, en los seres humanos, ya que es el vestigio de una cola que nosotros teníamos. Y por eso hasta el día de hoy tenemos ese instinto de que cuando estamos durmiendo y sentimos que nos caemos, inmediatamente viene una sensación de vértigo y nos estabilizamos. ¿Teorías? Sí. Posiblemente tienen que ver, posiblemente no. Te digo, en la especie humana todavía falta descubrir aquellos eslabones perdidos que hacen la conexión para poder darle ya una secuencia lógica y decir, ok, tenemos antecesores, tenemos intermedios, posiblemente haya sucesores, no lo sabemos. Pero bueno, eso ya es más biología evolucionista y lo vamos a dejar en esa parte. Pero desde el punto de vista anatómico, por eso tenemos esta fusión de los huesos. 4 o 5 huesos van a formar el sacro, que es la parte posterior de la pelvis, ¿no? Lo que venía siendo ya los miembros inferiores. Y el coxis es la fusión igual de 4 a 5 huesecillos, esto depende de la genética. Y esa fusión da la idea o da la teoría de que es el vestigio de una cola de nuestros antecesores. Y por esa razón nosotros tenemos esta estructura vestigial y tenemos algunos instintos primitivos, como es ese del vértigo cuando sentimos que nos vamos a caer, ¿no? Entonces, nada más para que tengas de dato y veas que pues existe una lógica y eso se le llama evolución a través de la anatomía evolutiva, porque de esa manera podemos contrastar las estructuras anatómicas de una especie, de un animal, pariente o descendiente de otro animal, y con base en eso podemos asociar y saber de dónde vino un animal, a partir de qué evolucionó. Es la anatomía comparada, la que le llaman los ecólogos, la anatomía comparada.
Pero bueno, eso es únicamente cuando nos dedicamos al campo evolucionista. En este momento, pues únicamente nos interesa la parte anatómica como tal, con fines médicos, y por esa razón lo tenemos aquí. Pero pues ya tienes el dato y ya puedes asociarlo de una manera mucho mejor. ¿Okay? Y con esto, pues nosotros tendríamos ya completado lo que son los huesos provenientes de la espalda, ¿no? Lo que sería la columna vertebral. Ya vimos cómo se dividen, ya vimos cómo están formados, observamos las costillas, lo que es la jaula, a eso se llama la jaula, lo que son las costillas, el esternón, que van a recubrir a los pulmones. Ya más adelante en el sistema respiratorio veremos el proceso de la inspiración y la expiración, como la caja torácica, como la jaula que tiene las costillas, el esternón, se puede expandir o se puede contraer para facilitar la respiración. Pero eso ya lo veremos en otro sistema, ¿no? Y con esto terminamos la parte de la espalda, ¿sí? Aquí podemos ver pues ya la posición de lo que es ¿cómo se llama? El sacro. Aquí tenemos esta parte, digamos, anterior, si lo veíamos de esta forma. Aquí está la parte posterior. Y el coxis, que es nuestra colita, ¿no? Colita evolutivamente hablando. Básicamente, pues esto es lo que teníamos que compartir el día de hoy para que pudieras integrar con el video de la semana pasada. Y pues no me resta nada más que agradecerte porque hasta el final del video haber tomado nota de lo más importante y lo más relevante. Recuerda que esto te va a ayudar a tener una secuencia al momento de estudiar para que puedas integrar todos los sistemas. Estamos empezando por esquelético, paulatinamente nos vamos al muscular, al nervioso, digestivo, circulatorio, etc. Pero todo a su tiempo. Ahorita pues es importante que consolides estos conocimientos y te ayuden a estudiar para tus evaluaciones o para repasar algún tema que posiblemente no te quedó claro. Te agradezco por haberte quedado hasta el final del video, espero que te haya servido, espero que hayas tomado nota y con esto vayas aumentando tu repertorio y te sea más fácil estudiar otros temas o te sea más fácil entender unos temas más avanzados o te prepares para el ingreso a una carrera del área de ciencias de la salud como medicina, nutrición, odontología, enfermería, etc. Claro, también están las carreras afines como los UFBs, como los médicos veterinarios, los biólogos terrestres, marinos, etc. ¿Sí? Sígueme en mis redes sociales, te invito a que me sigas en mis redes sociales, te invito a que si eres nuevo en el canal, pues suscríbete al canal, compártelo, activa la campanita para las notificaciones. Todas las semanas subo videos. Ahorita estamos con los dos cursos que son de sistema esquelético propio de principios de anatomía y fisiología humana y el de temas selectos de química para la ciencia de la salud, donde estamos viendo sistemas dispersos y soluciones. A medida que vayamos terminando estos cursos se habrán implementando nuevos para que vaya aumentando tu repertorio y de esa manera pues puedas enlazarlos y conectarlos a otros temas. La idea es, por ejemplo, en temas selectos de química, ver las unidades competentes a esta serie de videos para que tú los puedas incorporar a otras materias como bioquímica, fisiología, farmacología, inmunología. Hay muchos temas en química, en temas selectos de química, que son importantes en bioquímica, en inmunología, en fisiología, que lamentablemente pues no te enseñaron en tu bachillerato y no te enseñaron en la carrera y que son sumamente importantes. La intención es esa. Y lo mismo para los videos de anatomía. La intención es prepararte, que tengas un panorama más amplio para que al momento de que tú leas o te pregunte tu profesor o profesora, pues ya tengas un conocimiento un poco más cimentado en el tema que acabas de ver. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión con un video de principios temas selectos de química para ciencias de la salud, ¿sí? Que ya sería el de normalidad. Recuerda que estamos viendo ejercicios de normalidad, ya sería la tercera y última parte. Y pues también vamos a tener otro video de principios de anatomía y fisiología humana hasta acabar todo lo que es el sistema esquelético. Recuerda que de aquí vamos a hablar de estructura del esqueleto y también articulaciones, muy importante. La última unidad del sistema esquelético son articulaciones, que es donde más se les complica a algunos alumnos, pues integrarlos, clasificarlos, etc. Bueno, sin más por el momento, te deseo que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y nos vemos la próxima clase que ya será en pocos días. Te espero y que tengas el mejor de los días.